Y tenemos por acá también otras informaciones de carácter nacional y que son bastante importantes o relevantes a lo largo de este último fin de semana, y es la situación que se vive en torno al sistema bancario nacional, particularmente de la institución financiera Banco de Venezuela, que desde el pasado miércoles está presentando serias complicaciones dentro de su plataforma. En principio se señalaba o se atribuía estas fallas dentro de las plataformas de el Banco de Venezuela, principal banco del sistema público financiero nacional, a unas interrupciones de un incendio ocurrido cerca de el centro de cómputos, el centro informático que mantiene la data del banco. Posteriormente se indicó pues que se había sido otros percances motivados a las situaciones de las fluctuaciones eléctricas que se han registrado últimamente en la región capital. Y ya para el día viernes, el presidente de la República y también autoridades del banco informaban sobre un supuesto ataque terrorista, porque así lo calificaron, un ataque terrorista, un hackeo a la data de esta institución financiera. En tal sentido, más de 14 millones de usuarios, de clientes de este banco, se han mantenido su dinero represado a nivel nacional y por ende tienen toda esta situación que se está viviendo en nuestro país. Y precisamente hoy publicó la gente de el Sudeban sobre un comunicado que hace ver que será a partir de la 1 de la tarde cuando ya se restablezcan todas las actividades de la banca estatal, en este caso pues del Banco de Venezuela. Y bueno, hoy tenemos a un invitado por acá con el quien vamos a estar conversando precisamente sobre esta situación de los delitos informáticos, y con quién nos va a hablar un poco sobre esta situación que se vive en nuestro país, o lo que ha vivido el ciudadano común ante el anuncio pues de este ciberataque o hackeo que ha indicado el Ejecutivo venezolano sobre las fallas que se ha presentado con el Banco de Venezuela. Muy buenos días, ¿cómo estamos, Luis? Mucho gusto. Por acá Oscar Lolara de RB Noticias Deporte. Queríamos conversar con ustedes como especialistas en el área de ciberseguridad, conocer un poco pues sobre esta situación que se ha venido viviendo a lo largo de estos prácticamente 5 días en nuestro país, y si ciertamente este señalamiento que hace el Ejecutivo Nacional, esta afirmación de que haya sido objeto de un ciberataque, ¿cómo poder evitarlo? Bueno, hola Oscar. Primero, darte las gracias por la invitación a ti, a todo el equipo. Mira, cuando el gobierno habla de un ciberataque, a ver, se habla del ciberataque muy a la ligera, pero sin presentar ningún tipo de evidencia. O sea, cómo fue el ciberataque, qué cosas se vieron. O sea, dijeron que se vieron afectados los datos bancarios de los usuarios, pero más allá de eso, ¿a través de qué mecanismo? O sea, fue un ransomware, fue algún tipo de software malicioso que insertaron, hubo un infiltrado que agarró y metió un pendrive que no era, o a lo mejor hubo un error interno y lo están tomando como un ciberataque. No se sabe, porque la comunicación al respecto ha sido bastante oscura. Entonces, cuando tú me preguntas qué hacer para evitarlo, mira, hay todo un montón de protocolos de ciberseguridad cuando hablamos de la seguridad de los bancos, porque además el sistema debe ser bastante robusto. Estamos hablando, cuando hablamos de bancos tradicionales, bueno, hablamos de los ahorros de la gente. En Venezuela es muy raro que la gente esté ahorrando en bolívares o que en efecto pueda ahorrar, pero el sistema se cayó justo en la quincena, cuando muchas personas iban a procesar sus pagos, cuando las personas que van a hacer su mercadito necesitan su tarjeta para poder pasar el punto. Y aunque dicen que restablecieron los puntos de venta,
hace un par de días. La verdad es que aguas abajo en la calle, cuando tú sales, muy rara vez te aceptan el pago con la tarjeta del Banco de Venezuela porque los comerciantes tienen una natural desconfianza. Porque Así es. si el punto pasa, ¿quién me garantiza a mí que esa plata en efecto va a caer a mi cuenta? Sí, mira, está todo el sistema caído, no lo puedo ver en el sitio web, no tengo alguna manera de auditar esto. Entonces, ¿cómo evitarlo? Es bastante complejo darte una respuesta sobre esto porque podemos empezar a hablar como de temas bastante genéricos porque no hay una información específica sobre cuál fue el tipo de ataque que ocurrió. A mí me llama poderosamente la atención que no hayan algunos servidores de respaldo en este caso. O sea, todo sistema y todo sistema tan grande como el Banco de Venezuela, que como tú dijiste en tu introducción, tiene 14 millones de usuarios. Bueno, esto no se puede quedar al aire si se cae el sistema. Tiene que haber lo que consideramos, lo que llamamos servidores espejo, que bueno, son servidores donde hay redundancia de la información y en caso de que se caiga un servidor, están los otros activos para poder seguir accediendo a los datos de la gente porque la seguridad bancaria es súper delicada, es muy compleja, tiene que tener unos procesos bastante específicos y donde los datos siempre tienen que estar respaldados, siempre. Recordemos que los datos no es solamente lo que usted tiene ahí en su cuentica, sino las transacciones que usted hace, el pago móvil, cuando pasa la tarjeta por el punto, todos esos datos tienen que estar guardados y tienen que estar respaldados, porque además tiene que haber todo un tema de seguridad bancaria y una supervisión que hace Sudeban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que no hay esa redundancia o esa redundancia de la información? No funcionó estos 5 días, no fue un día, no fueron 2 días. ¿Qué tipo de ciberataque fue? O sea, hay una comunicación bastante, o sea, una comunicación no clara hacia la ciudadanía y sobre todo hacia los usuarios del banco, que sería bueno saber qué pasó para poder dar luces de las respuestas. Otra de las cosas que sería bueno preguntar es, bueno, ¿cuál es la inversión del Banco de Venezuela en su política de seguridad? Claro, y es que... Claro, y es que precisamente esa es la duda que tienen muchos usuarios, muchos clientes del banco, y es con respecto a el hecho de que cómo hacerle a atender eso. Ahorita que se está hablando de que vamos a un esquema, a un nuevo sistema, un nuevo economía monetario que le llaman el Bolívar digital. O sea, vamos a entrar en una política donde se está hablando de que no se va a utilizar el papel moneda, que ahorita todo es por la banca electrónica. La utilización de las tarjetas de débito, la utilización o la implementación del conocido biopago o puntos que puedan hacerse inclusive también en otros países que se ha visto de la utilización a través del celular con una aplicación de lectura de un QR. Entonces, ¿cómo hacerle o darle la garantía al cliente, a esos poco más de 14 millones, porque ellos mismos lo dicen, son más de 14 millones de clientes con los que cuenta el principal banco del Estado, que es el Banco de Venezuela? ¿Cómo ofrecerles ahorita garantías? Es que estamos también a puertas de una reconversión monetaria. Entonces, ¿qué hago yo con mi dinero que tengo ahí represado durante estos últimos 5 días? ¿Va a venir la estampida de la gente que va a querer sacar sus recursos para movilizarlos a otro banco o sencillamente llevárselo como a la antigua a meterlo debajo del colchón? Pero aquí hay un tema bastante importante, Oscar, que es que ¿cómo sacas tu dinero para meterlo debajo del colchón cuando tenemos años con esta crisis de efectivo y donde sacar efectivo es bastante complicado? O sea, antes de la crisis del efectivo, tú agarrabas tu platica, ibas para tu cajero, sacabas tu platica y ya está. O ibas para el banco y sacabas tu plata y ya está, no pasa nada. Pero al final el banco también necesita tener dinero guardado. O sea, ese dinero genera ganancias, genera más dinero. O sea, a ningún banco, en ninguna parte del mundo, por más que sea el modelo que sea, le conviene que todos sus ahorristas saquen todo su dinero. Así es. A ninguno le conviene. Entonces, mira, el Banco de Venezuela tiene que esforzarse en transmitir confianza. Ya nosotros estamos en un proceso de digitalización de la economía en todos los sectores. Esto se está volviendo transversal en la sociedad venezolana porque desde la persona en Lomas de Urdaneta, en Catia,
tiene su pago móvil, así sea por mensajito de texto, Uh-huh. y la señora del kiosco que te vende los cigarros y el café también te acepta el pago móvil, y el buhonero te está aceptando también el pago móvil, porque al final la gente se adapta. Y cuando hablamos del manejo de efectivo en la calle, estamos viendo el manejo de los dólares en efectivo. Uh-huh. Así sea los billeticos de $1, los de 5, tal, que eso, bueno, ya genera otro tema, son otros temas económicos. Entonces, el Banco de Venezuela lo que tiene es que empezar a transmitir confianza en cuanto a sus políticas de seguridad. Evidentemente, no vas a dar detalles de la política de seguridad porque, digamos, son términos privados del banco, pero sí, bueno, entender que la seguridad es un proceso, que no se trata únicamente de tener sistemas robustos, instalarle solamente antivirus a los servidores. Máquinas, a los servidores, ya, sino que entender, bueno, que hay un proceso, que tiene que haber diseñado una política de ciberseguridad, tiene que haber diseñado una política de respuesta o planes de contingencia para esto, pero entender que el enfoque de la seguridad digital y de la ciberseguridad es preventivo. Siempre el enfoque de la ciberseguridad es preventivo. No queremos que nos ataquen. Probablemente van a suceder ataques. O sea, a ver, ataques cibernéticos no es que le ha pasado al Banco de Venezuela, han pasado bancos en todo el mundo. Claro, es que es una cuestión que no es exclusivo de la institución financiera venezolana. Exacto. Es una cuestión que es recurrente. Inclusive se ha escuchado, o sea, se ha conocido información relacionada también con la banca electrónica a nivel de los Bitcoin, que ha habido también hackeo de material con respecto a ese dinero, que ese es un dinero intangible, pues el criptoactivo. Entonces, que también eso, de una u otra manera, como se ha ido también involucrando dentro de las plataformas del sistema financiero nacional, porque incluso en la última semana, el día sábado, viernes sábado, que en la plataforma de Banco de Venezuela entrabas y sencillamente lo único que te aparecía era la plataforma o la señalización de tu cuenta en Petros o de tu cantidad de dinero que pudieras tener en Petros si es que tenías la billetera de Petros, pues. Entonces, ¿cómo queda eso? Porque esa es otra cosa para la gente que está diciendo, pues, mira, ahorra en Petros, ahorra aquí, o sea, ¿cómo hacerlo? Mira, al final, para ahorrar en algún tipo de moneda, esa moneda tiene que transmitir confianza y la gente tiene que confiar en eso. Yo no le recomendaría a nadie ahorrar en ningún tipo de criptomoneda por la volatilidad de ese mercado, y que al final en algún momento puedes tener un montón de dinero y a otro ese dinero se reduce a la mitad, ¿no? El Petro no es tanto una criptomoneda, sino una especie de criptoactivo, pero bastante complicado, bastante extraño. Entonces es una cripto en la que yo no confío, ¿no? Y en ese sentido, bueno, al final el cómo la gente quiere ahorrar, hay un montón de plataformas digitales en las que puedes poner tu dinero. Cuanto a lo que decías del ataque de plataformas que se sustentan en Bitcoin, a veces, o sea, no es el sistema Bitcoin, sino las wallets en donde se guardan, y también hay muchos hackeos a los usuarios, y aquí son dos consideraciones diferentes. No es lo mismo este hackeo del que habla el Banco de Venezuela, que fue que hackearon al banco, okay, según el testimonio, a que hackeen a los usuarios. Es decir, si a ti, Oscar, que tienes una cuenta en el banco X, te hackean a ti, bueno, eso ya es a ti. Responsabilidad personal. Sí, o sea, puede ser parte de la responsabilidad personal. Por ejemplo, que dejaste la clave del banco pegada en una computadora en tu trabajo, te paraste, te fuiste, vino alguien malintencionado, metió la clave y se transfirió una platica para comprarse un café y un jugo. Entonces, bueno, eso ya es, digamos, ya queda de tu parte, y ya es, bueno, tu proceso particular de seguridad. Lo mismo pasa con muchas de estas wallets. Muchas veces la gente denuncia, mira, que hackearon la plataforma, que hackearon esto, y no, resulta que son hackeos particulares a los individuos. En este caso, bueno, hackearon fue toda la plataforma, y es la plataforma la que tiene que responderle a los usuarios qué pasó con ese tiempo, qué está pasando con su dinero, qué está pasando con los datos, y cómo, o sea, cuál es la garantía de prevención de este tipo de ataques en el futuro. Y de nuevo vuelvo con este tema, el enfoque de la seguridad, y el enfoque de este tipo de seguridad es un enfoque preventivo, porque
puede ocurrir que en algún momento no haya nada que hacer. Y te recuerdo, hace poco tiempo, un par de meses, en Estados Unidos, en la costa este, hubo un ciberataque a la distribuidora de gasolina Colonial Pipes. Okay. Que es este túnel que digamos, surte de gasolina toda la costa este de Estados Unidos. Y esto fue un ataque a través de un ransomware. Un ransomware es un software que secuestra la información y tienes que pagar una cantidad en Bitcoin para poder liberarla. Y la empresa no tuvo, a pesar de la investigación del FBI y todo esto, la respuesta de la empresa fue pagar el rescate de la información, porque el costo que tenían en cuanto a las pérdidas de no seguir surtiendo la gasolina, decía, bueno, que es mucho mayor a lo que les costaba pagar y liberar la información. Mira, una pregunta, o sea, aquí nos llega una pregunta de cómo se hace ese hackeo, o sea, porque me estás diciendo que hay que saber de una u otra manera por qué vía se hizo ese hackeo del que está citando, o el que está diciendo el Banco de Venezuela, justificando pues la falla que has tenido. Si realmente fue un hackeo, ¿por qué vía se pudo haber hecho ese tipo de acciones? O sea, tú como especialista en el área de ciberseguridad, ¿cómo poder entrar? Mira, pudo haber sido de esta manera, pudo haber sido porque le robaron, una persona se metió y sencillamente fue una mala intención, como ellos lo plantean, que es un ataque que le están haciendo al sistema nacional de la banca pública, del sistema financiero nacional. Entonces, porque ahorita van a venir muchas especulaciones al respecto, pero como bien lo dices, no hay una información como que clara de qué tipo de hackeo nos hicieron. Exacto. Es que es bastante complicado responderle esa pregunta a la persona que hizo esa pregunta, porque no hay información. Entonces, ¿qué tipo de cosas han sucedido en el mundo? Por ejemplo, en el caso que estoy hablando del Colonial Pipes, bueno, se dice que pudo haber algún tipo de complicidad interna, y con que una persona inserte un pendrive, quizá a lo mejor inocentemente, inserte un pendrive con el virus, y si las computadoras no tienen un sistema de antivirus bien actualizado, entonces se pueden infectar los datos y se secuestran los datos. Entonces, esa es una forma. Otra de las formas es que alguien inserte algún código malicioso. Otra de las formas es que, bueno, que hayan ciertas brechas de seguridad o en los servidores, o en el sitio web, o en algún tipo de sistema interno, y alguien las haya detectado, y a través de esas brechas de seguridad, bueno, hayan colado un código malicioso que haya afectado los datos de esto. Otra cosa también pudo haber sido, porque no lo sabemos. No sé si seguimos al aire. Sí, estamos todavía aquí. Perdón, es que se cayó aquí. Sí, tranquilo. Otra cosa que pudo haber sucedido es que hayan estado actualizando la plataforma, un programador puso un par de líneas de código mal y se haya caído todo el sistema, porque no hicieron las pruebas pertinentes en el momento adecuado en cuanto a los procesos internos. Entonces, bueno, ahí ya no sería que hubo un ciberataque, unas cosas, sino que, bueno, hubo un error interno que generó la falla del sistema por todos estos días. Así, y una cosa, que con respecto a esto de los ciberataques, que se habla, y bueno, que es la excusa que da el gobierno, que da las autoridades del Banco de Venezuela. ¿Cómo crees tú que se pudiese, conociendo sobre la materia de los ciberataques, de la ciberseguridad? En Venezuela hay una ley que establece o que regula o que controla toda la parte de este tipo de delitos. Yo leía por allí ayer también algo relacionado con esto, no solamente los ciberataques de este tipo hacia las instituciones financieras, sino esos ataques que le hacen a los personales, a las empresas, a la gente que de una u otra manera maneja recursos financieros, económicos. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto para que la gente esté como que un poquito más pilas ante esta situación? Porque si bien es cierto, uno ve en películas que mira que eso, llevaron el chip, llevaron el virus, o sea, tan cierto como las películas pueden ocurrir este tipo de situaciones. Sí, no, depende de la película. Pero mira,
a ver, la ley que tú haces mención es la ley de delitos informáticos. Ajá. Que fue promulgada en el año 2000 y fuimos como de los primeros países en América Latina en tener una ley moderna al respecto, donde además especifica un montón de conceptos bastante claros. Pero la ley no resuelve el enfoque preventivo. Uh-huh. Entonces, aquí, y parte también de lo que hacemos nosotros de Redes Ayuda es concientizar al ciudadano en, bueno, mira, los cuidados que tienes que tener. En el caso de un individuo, quizás el protocolo es más sencillo, o sea, tenemos que tener activada la autenticación en 2 pasos, tener contraseñas fuertes, no tener las contraseñas en una agendita que llevamos la agendita para arriba y para abajo. Claro. En fin, o sea, tratar de utilizar la mensajería instantánea cifrada como WhatsApp, Signal, el chat secreto de Telegram, borrar los chats, vaciar los chats cada cierto tiempo con regularidad, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas, pero son hábitos de seguridad que vamos adquiriendo de forma tal en que, bueno, nosotros hacemos de nuestra seguridad digital algo un poquito más robusto. Más complejo para cada uno de nosotros. Exactamente. Cuando estamos hablando ya de empresas o de instituciones, uh-huh, bueno, ahí se tiene que diseñar una política distinta. Parte de la política pasa por entrenar al personal. O sea, porque al final las instituciones están hechas de personas, de individuos. Y esas personas tienen que estar formadas en esta área, sobre todo cuando manejas datos tan importantes como, bueno, las finanzas de la gente, ¿no? Que es muy, muy sensible. Entonces, las personas tienen que estar claras de, bueno, mira, no le puedes dar clic a enlaces extraños, ten cuidado con el pendrive que vayas a meter en la computadora, no te puedes poner a estar descargando cosas locas por internet, claro, etcétera, etcétera. O sea, y reducirle a los usuarios en la medida de lo posible la cantidad de errores que puedan cometer, porque bueno, al final somos seres humanos y cuando hablamos de seguridad somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Así es. Hay empresas que han sido hackeadas solamente porque un vigilante agarró y metió un CD en una computadora y bueno, voló todo. Y eso dañó todo un sistema, por ejemplo. Entonces, casos como estos pasan bastante, se ven en las películas, pasan en la vida real, pasan en TNT. Entonces, digamos, son cosas que se ven porque son cosas que pueden suceder así. Ahora bien, también la imagen del hacker en el que agarra, abre la computadora y pega 2 tablazos y tal, ya entré para el sistema. Eso no es tan así. O sea, generalmente se necesita que exista algún tipo de brecha en los sistemas. O sea, si lo quieres hacer de forma remota, tiene que existir algún tipo de brecha en el sistema, tienes que encontrar todas las alcabalas que te van a pasar para poder llegar al sitio. Mira, Luis, bueno, conversamos con Luis Serrano de Redes Ayuda. Estaba explicándonos un poco sobre esta situación que se ha vivido en estos últimos 5, ya prácticamente 6 días, de lo que ha sido el ciberataque que han dicho, con el que ha justificado el Ejecutivo Nacional y la dirección del Banco de Venezuela a esta paralización de todo lo que ha sido la actividad electrónica de esta institución financiera. Se habla de más de 14 millones de clientes que se han visto afectados a lo largo de estos días, tomando en consideración como más fijo lo que esta falla se registró precisamente el pasado 15, día de quincena, cobro para muchas personas, pago de la pensión para los adultos mayores, una serie de cosas que se fueron sumando y que bueno, esto ha generado una serie de situaciones que particularmente han marcado tendencia informativa a lo largo de estos días. Luis, mira, antes de despedirnos quisiera que nos facilitaras o le dijeras a nuestros escuchas cuáles son los puntos de contacto, si ustedes están dictando algún tipo de talleres, cursos para que la gente se familiarice con este tema de la ciberseguridad, porque no solamente, como lo señalabas en tu charla, no es las grandes empresas, o sea, todos somos podemos ser objeto de un tipo, de una serie de ciberataques. Entonces, para dejarte estos minutos para que, por favor, te vayas despidiendo y le des tus puntos de contacto.
Sí, bueno, estamos en todas las redes sociales como @redesayuda, en Twitter y en Instagram. Tenemos un sitio web que es redesayuda.org. En ese sitio web está disponible nuestro informe anual Voces Confinadas 1.0 y 2.0. Los que están muy interesados en el tema digital, en el informe Voces Confinadas 2.0 hablamos de las restricciones a la libertad de expresión en Internet. Están los caso por caso que fue sucediendo durante el año 2020 al respecto. En los tipos de talleres nosotros constantemente estamos dando forochats, estamos haciendo algún tipo de concientización, entonces a través de las redes van a poder encontrar toda la información al respecto cada vez que nosotros hagamos un taller. Y también muchas veces a muchas personas nos mandan tweetsitos o nos mandan mensajería directa pidiéndonos recomendaciones o de herramientas o consejos bastante específicos. También está la mensajería abierta para poder brindar ese tipo de recomendaciones. Y recordemos también que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, entonces tenemos todos que ir fortaleciendo nuestra seguridad digital, sobre todo en estos tiempos donde la pandemia nos enseñó que las herramientas digitales son importantes para el desarrollo de nuestra vida. Vale, muchísimas gracias, Luis. Entonces, conversábamos con Luis Serranos de Redes Ayuda, con quien estábamos conversando sobre este tema que nos ha ocupado durante todos estos últimos días y ha sido tendencia a nivel nacional, y es lo relacionado con los ataques cibernéticos y este hackeo anunciado por el Ejecutivo Nacional a la plataforma del Banco de Venezuela. Muchísimas gracias, amigos oyentes. Nosotros continuamos por acá y vamos a hacer una primera pausa por Tendencias 4.0, por acá por Enlace RB Noticias Deportes, siempre con la mejor información. Al regreso continuamos con más.